Vamos a ver ahora un ejemplo de cálculo de campo eléctrico de cargas distribuidas. Consideremos un anillo circular muy delgado, uniformemente cargado. Supongamos que está contenido en el plano YZ y que por lo tanto el eje X es a su vez eje del anillo. Si por ejemplo el anillo posee una carga Q positiva, o también podríamos considerar como dato la densidad de carga lineal. También vamos a considerar como dato el radio del anillo y vamos a determinar el campo eléctrico en un punto P sobre el eje X. Este punto tendrá una coordenada X. Ahora bien, para determinar el campo eléctrico en el punto P tomamos un elemento de carga cualquiera, por ejemplo el que coincide con el eje Y, tomamos una pequeña porción de longitud diferencial de L, en esa pequeña porción tendremos una cantidad de carga diferencial de Q. Esa carga va a generar en el punto un campo eléctrico que viene representado por este vector. La magnitud de este campo eléctrico, según lo visto anteriormente, viene dada por esta expresión. Diferencial de Q es la carga que genera el campo, R es esta distancia de la carga al punto, y según lo visto también anteriormente, deberíamos a nuestro campo eléctrico descomponerlo en tres componentes. Pero antes de hacer eso, es importante, como decíamos, analizar la simetría del problema. En este caso el problema presenta algún grado de simetría. Vamos a tomar el elemento simétrico a la carga original, esto es el que está diametralmente opuesto de este lado. Tomamos el mismo diferencial de longitud y va a encerrar la misma cantidad de carga diferencial de Q. Esa carga va a generar en el punto P un campo eléctrico representado por este vector. Ambos van a tener igual magnitud, puesto que la carga que encierran es la misma y esta distancia también es la misma. Observemos qué sucede a la hora de descomponer ambos campos. Tendremos una componente diferencial de sub x, una componente diferencial de sub y. Para este otro vector tendremos una componente diferencial de sub x y otra componente diferencial de sub y. El ángulo entre el campo y el eje le podemos llamar θ. Este ángulo θ es opuesto al vértice y se repite aquí. Por simetría este ángulo también se repite ahí y por opuesto al vértice se repite aquí. De modo que la simetría nos permite observar que estas dos componentes son iguales y opuestas, por lo tanto cuando las sumemos se anulan.
Esta misma situación sucedería si tomamos, por ejemplo, un elemento de carga coincidiendo con el eje Z y su elemento diametralmente opuesto, y en ese caso lo que se cancelarían serían las componentes Z. De modo tal que ese simple análisis de simetría nos lleva a concluir que el campo resultante en la dirección Y valdrá 0 y lo mismo el campo resultante en el eje Z. De forma de que por un análisis de simetría hemos ahorrado de hacer estos cálculos. Sencillamente ahora nos centraremos en la componente del campo en la dirección X, esta componente. Viendo este triángulo rectángulo, esa componente diferencial de su X se puede calcular como diferencial de E por el coseno de θ. Reemplazando el diferencial de E es K por diferencial de Q sobre R cuadrado por coseno de θ. Y el campo resultante en la dirección X saldrá de integrar esa componente. Esta integral es una integral común, una integral algebraica. Si reemplazamos las expresiones, nos queda esta integral. Una cuestión importante en la resolución de las integrales es tener bien en claro qué cantidades son constantes y cuál es variable. Una forma práctica de lograr esto es imaginar que la carga se mueve por la región cargada, por toda la región cargada, y en ese proceso ver qué cantidades cambian y cuáles no. Si la carga se mueve a lo largo del anillo, la distancia R no va a cambiar. El valor de R es el mismo. Lo mismo va a pasar con el ángulo θ. El ángulo θ entre la generatriz de este cono que generaría el movimiento de la carga con el eje X tampoco cambia. Entonces, para esta integral, tanto R como θ son constantes, de modo que la componente X se puede calcular K coseno de θ sobre R cuadrado por la integral de diferencial de Q. Esta integral básicamente será la carga total del anillo, la carga Q. Entonces nos queda esta expresión. Ahora bien, si miramos este triángulo rectángulo, el coseno de θ se puede expresar como el cateto adyacente X sobre la hipotenusa que es R. Si reemplazamos el coseno de θ en nuestra expresión, tendremos, en lugar de coseno ponemos X, sobre este R con este nos quedará R al cuadrado. Perdón, R al cubo. A su vez, mirando de vuelta el triángulo rectángulo, se puede observar que R es raíz cuadrada de el radio del anillo al cuadrado más X al cuadrado. Raíz cuadrada que la podemos poner como potencia de un medio. Si reemplazamos, podemos escribir que el campo eléctrico es igual a K por Q por X sobre
esto elevado al cubo nos quedará r cuadrado más x cuadrado, potencia de potencia se multiplica y esto nos queda elevado a la 3 medio. Si lo queremos poner en forma vectorial a la expresión, basta con agregar el vector unitario y, puesto que las componentes y y z son 0.